Bueno, volviendo entonces ahora al tema, como hablábamos, de la Constitución, digamos, creo que el último gran incorporación que hace la Constitución del 49 es esto que tiene que ver con los derechos de la ancianidad, con decir que nuestros adultos mayores tienen que tener derecho y se tiene que garantizar el Estado, hacerse responsable de que estas personas tengan vivienda digna, comida y salud. Digamos, eso hasta el día de hoy no ha vuelto a tener esta jerarquía constitucional, los derechos de la ancianidad, y me parece que son muy importantes. Ahí está entrando la Irene. Hola, Ire. Bueno, avancemos. Bueno, como les decía, estos más o menos, digamos, son las grandes conquistas que plantea la Constitución del 49. Se conoce como la Constitución del constitucionalismo social, ¿no? Porque viene, digamos, a cambiar un poco la idea de las constituciones que tenían anteriormente. ¡Hola, Ire! No sé si nos escucha. ¿Cómo va? Y incorpora, digamos, un nuevo paradigma de la forma de pensar cómo tienen que ser las leyes y que tienen que estar hechas al servicio de la mayoría de la ciudadanía. Obviamente, como pasa esto, esta constitución está en vigencia durante muy pocos años, porque, bueno, cuando viene el golpe del 55, se mantiene, digamos, en vigencia un año, y en el 56, Aramburu, obviamente, que deroga esta constitución, sacan absolutamente todas las incorporaciones que se habían hecho a la Constitución, y vuelve a regir la del 53, digamos, una Constitución mucho más vieja que no tenía en cuenta, digamos, a los trabajadores, a los adultos mayores, a las familias, digamos, todos estos derechos y esta gran presencia que había del Estado en la mayor parte de la vida de los ciudadanos, digamos, que garantizaba esto, se saca y se vuelve una Constitución mucho más chica. Que después, digamos, lo único que ha quedado en nuestra Constitución, en nuestra Constitución actual, que también después de eso se siguió modificando, la última modificación fue en el año 94, lo único que sigue vigente es lo que conocemos hoy como el artículo 14 bis. El artículo 14 bis lo que plantea, digamos, son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras a organizarse, a que se respeten la jornada laboral, el derecho de las vacaciones, la formación, digamos. En el artículo 14 bis no se incorpora esto de las ganancias de la misma manera, la participación, digamos, de las ganancias de las empresas a los empleados. Si bien hay un enunciado, no es como el mismo, digamos, pero bueno, es el único, digamos, lo único que nos queda de esa constitución del peronismo en la constitución actual es el artículo 14 bis, que es sumamente importante, ¿no? Después, estos son, digamos, como son las grandes conquistas que se generan de derechos con los gobiernos de Perón, de aquel peronismo, ¿no? A mí siempre me gusta plantear que Néstor y Cristina fueron la continuidad del peronismo, y yo creo que el peronismo de este siglo tienen que ver con los gobiernos de Néstor y Cristina, digamos, no son instancias separadas, sino que son la continuidad de un modelo, de una forma de ver el mundo que surge con Perón, digamos, y que Néstor y Cristina la continúan a rajatabla. ¿Y por qué digo esto? Y en esto, para terminar, digamos, quería contarles un poco esto de derechos que ganamos durante el gobierno de Néstor y Cristina, que tienen que ver con las tres banderas del peronismo, ¿no? O sea, lo que he hecho es analizar un poquito algunas políticas de gobierno, no todas, obviamente, y contarles por qué, digamos, el kirchnerismo no es más que la continuidad, digamos, del peronismo y de estas ideas que empiezan Perón y Evita, digamos, y que Néstor y Cristina las siguen, como les decía, a rajatabla. Entre el 2003 y el 2015, ¿qué tipo de cosas se generaron y qué derechos ganamos nosotros en nuestra sociedad? Y que muchas veces, a veces no tomamos noción de todos los derechos que hemos conseguido, ¿no? Así como en su momento Perón incorpora, ¿no?, las tres banderas al preámbulo de la nación, Néstor y Cristina las llevan a la gestión también, ¿no? Y digo, creo que eso es sumamente importante y es interesante analizar desde el año 2003 al año 2015 qué es lo que pasó, pasándolas, digamos, de alguna forma por un filtro que tienen que ver con las banderas del peronismo. Entonces, en ese sentido, yo quería
hacer un mini resumen para terminar, de decir esto, cuáles fueron los derechos que ganamos durante ese momento que tienen que ver con las conquistas del peronismo. Si pensamos en la justicia social, digamos, como les digo, es un pequeño resumen, o sea, se conquistaron muchas más cosas, pero si lo pensamos desde la óptica de la justicia social, no hay política más igualadora de derechos, digamos, y que nos haya conseguido tantos derechos como tiene que ver con la asignación universal por hijo, el plan Nacer, el recuperar la ANSES, conectar igualdad, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, son algunas de las tantas políticas que se implementaron que tienen que ver con la justicia social, ¿no? Por otro lado, si pensamos en la independencia económica, el desendeudamiento, ¿no? que promueve Néstor Kirchner, la cancelación de la deuda al FMI, los derechos de exportación, esto tiene que ver con las retenciones, con sacarles o hacer que quienes exportan y quienes, digamos, quienes generan, digamos, una gran cantidad de dinero fruto de vender productos que se generan en nuestra tierra y que la mayoría de ellos son extranjeros, era gravar de una manera un poco más alta para que ese dinero se redistribuyera en la nación. Son los derechos de exportación, conocidas retenciones, digamos, que tanto problema hemos tenido con respecto a eso, y que por suerte, digamos, Alberto está reorganizándolas y reordenándolos. También tiene que ver con la independencia económica, el proceso de reindustrialización que promueve, por sobre todas las cosas, Cristina, mientras fue presidenta, y la promoción del turismo interno, digamos, en una provincia como Mendoza, son cuestiones que son fundamentales, digamos, si pensamos hoy, el turismo es el segundo ingreso más importante que tiene la provincia, entonces, haber impulsado el turismo tiene que ver, no, digamos, con una política bonita, digamos, o simpática de pasear, sino tiene que ver con una actividad económica que genera gran cantidad de divisas, y bueno, impacta fuertemente en nuestra economía, y como dice Cristina, no es magia, digamos, sino si hoy Mendoza, el segundo ingreso que tiene más importante es el turismo, tiene que ver con una política pública que hizo y promovió este tipo de actividades, ¿no? Y por último, con respecto a la soberanía política, pensar, digamos, en las políticas de memoria, verdad y justicia, también con el claro posicionamiento que tuvo nuestro país con respecto a las alianzas regionales, ¿no? Con el pensar en la patria grande, en organismos como la UNASUR, el Mercosur, y con decirle que no a espacios que lo único que hacían era poner a nuestro país de rodillas ante otros, como es el caso del no al ALCA que hace Néstor, digamos que es inolvidable y que tiene que ver fuertemente con la soberanía política. Y por último, plantearnos, digamos, esto en cuanto a la soberanía, el reclamo que de manera ininterrumpida con respecto a en distintos organismos internacionales por el reclamo de la soberanía de Malvinas. Digamos. Estas son algunas de cuestiones que tienen que ver con derechos que se conquistaron durante los gobiernos del peronismo, digamos, de aquel peronismo de Perón a partir del 40 para adelante, y que hoy, digamos, seguimos gozando de ellos, y que cuando somos gestión lo seguimos haciendo, digamos, en ese sentido me parece interesante compartirlo y analizar un poco cómo esto, Néstor y Cristina, vienen a ser una continuidad de las ganancias que tiene la mayoría de la sociedad con respecto a derechos, ¿no? Derechos que vamos a seguir conquistando, estoy segura, con Alberto, y que ya los estamos haciendo. Así que, bueno, yo les voy a dejar este material para que ustedes lo vean. La idea era que no fuera larga la charla ni tan tediosa, porque entiendo que es algo súper técnico, pero sí, como les decía, perderle el miedo, digamos, a pensar en este tipo de cosas, que son cuestiones que, como les digo, no tienen que ver con un grupo de personas privilegiadas o que les interesa esto, sino tienen que ver con cosas que influyen en nuestra vida cotidiana. Por eso es muy importante conocer los derechos, difundirlos, porque lo que hacen es modifican esto, tu vida diaria, tu trabajo, las relaciones de familia, ¿no? Y por eso creo que siempre es tan importante dar el debate con estos temas y que entre todas y todos los podamos conocer. Así que bueno, digamos, como que ese era un primer pantallazo con respecto a esto. No sé si alguien tiene preguntas o algo, o algún comentario que quiera hacer. ¿Hay algún libro que nos recomendés como Sonia nos había recomendado? Sí. Yo mira, les armé eso como un pequeño materialcito, como un resumen, para que tengan, que ya se los voy a mandar
a la JP para que lo vean. Después, bueno, obviamente, con los libros de historia que recomendó Sonia, la verdad que están buenísimos. Yo, digamos, tengo para proponerles que no tienen que ver, digamos, con el constitucionalismo clásico, ¿no es cierto? O sea, con el estudio propiamente de la Constitución y eso. En eso hay autores para recomendar que son súper fáciles de leer. Vidal Campos, qué sé yo, es fácil de leer. A mí, como cuando yo pienso en esto, en qué derechos se ganaron, me gusta mucho un libro que lo traje acá para que lo vean, que se llama Breve Historia Contemporánea de la Argentina. Es de un autor, de Luis Alberto Romero. No es peronista, ni nada que se le parezca. Pero la verdad que es muy fácil para leer y para ver. Y después también les voy a dejar el link con respecto a esto que les decía, digamos, de la historia reciente nuestra, ¿no? De la gestión de Néstor y Cristina. Néstor funda una organización que se llama Gestar, que es un centro de estudios del Partido Justicialista, que lo que hace es recopila, digamos, y hace un análisis esto de la gestión del 2003 hasta el 2015 con respecto a las tres banderas del peronismo, ¿no? Y hace como un análisis súper profundo con respecto a eso, se llama Tres Banderas. Se puede descargar por internet, si no yo tengo para prestárselos varios, así que se los puedo compartir. Es requete interesante, porque bueno, lo que hace es eso, es primero que nada desmitifica, digamos, un poco esta separación, ¿no? De peronismo por un lado y del kirchnerismo por otro, y lo que hace es un raconto express de cuál es la gestión, digamos, y de todos los logros que se consiguieron en materia de derechos para la ciudadanía. Así que bueno, esos libros me parece que son interesantes para leer. Palo, después me pasás los autores, o pasame ahora si querés el autor del último libro de Tres Banderas. Sí, o sea, se llama Gestar, es de una organización, digamos, dentro del Partido Justicialista. Yo les voy a pasar el link para que lo busquen. Está en material, digamos, descargable, son 2 ediciones, y si no, yo los tengo, así que se los paso también para que lo tengan, ¿no? Podemos conseguir. La verdad que es un material y es una herramienta de estudio que está súper buena. Me gustaría, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Bueno, primero me encantó la charla. La verdad que súper ordenada, tomé nota, como a mí me gusta así, las clases, viste, que van, yo no soy así, pero a mí me gusta así, cuando vas tomando, no puedes tomar nota, no te quedaste, no te perdiste, me encantó. La tecnología me fascinó, obvio, estoy pensando hacerlo con mis alumnos, eso, así ponerles la pantalla. Y no, y me gusta, primero la comparación con el kirchnerismo, que era un poco que yo les había dicho también en la otra trabajo de hacer comparación y van a ver que el kirchnerismo es el peronismo del 45, no cabe duda. Y me gusta mucho el tema de Malvinas, que tocó la Palo. Yo defiendo mucho la política de Malvinas, soy una convencida de que tenemos que dejar, a ver, no defiendo la guerra, ¿sí? Sí, toda la política kirchnerista de Malvinas, y tengo un libro que hizo el kirchnerismo sobre Malvinas. Nosotros tuvimos la suerte de ir a la ex ESMA a hacer una capacitación de Malvinas, un par de historia en la gestión de Cristina, y tuvimos la posibilidad de viajar a Buenos Aires, 4 días a hacer un seminario sobre Malvinas, que lo dictaba Filmus en ese momento, que los especialistas en tema Malvinas, y bueno, y me gustó verlo ahí en la pantalla, el tema de esto, de volver a replantear. Escuchemos a Cristina cuando habla de la soberanía sobre Malvinas, me parece que es algo, yo digo, que fue una guerra, siempre yo me peleo con Maxi, porque Maxi sabe mucho de Malvinas, y su tesis licenciatura tiene sobre Malvinas. Y yo digo, bueno, por ahí esto que él me dice, que es una guerra injusta, una causa justa, porque las Malvinas son nuestras. Entonces me parece que verlo ahí en la filmina, o bueno, en ese pantallazo me gustó, me dije, bueno, qué lindo recuperar estos temas que por ahí uno dice, ya está, Malvinas da, pasemos la página. Me parece que el kirchnerismo Malvinas ha hecho una política que después vimos como el macrismo volvió, trató de ocultarlo otra vez, bueno, como las políticas neoliberales, así que me gustó eso, quería Sí, la verdad es que
que a nivel sobre todo internacional, no es menor el reclamo que hizo Néstor y Cristina con respecto a esto, con respecto, o sea, digamos, como a 3 temas, ellos los volvieron a poner en agenda, que hacía muchos años que la política internacional de la nación los había sacado, que tienen que ver con las políticas de memoria, verdad y justicia, Sí. con el reclamo con respecto a la AMIA, y la cuestión de Malvinas. Digamos, Néstor y Cristina son los que vuelven a la discusión de las políticas internacionales de este tipo de temas, que la verdad que uno esto a veces en la vida cotidiana no se da cuenta, pero son fundamentales, digamos, y la verdad es que si en algún momento yo, o sea, soy muy optimista con respecto a eso, estoy convencida que se van a recuperar, y también que vamos a obtener justicia, en los otros 2 casos, digamos, creo que van a tener mucho que ver con el haber vuelto a la mesa de discusión este tipo de temas. Después de eso, más allá de digamos, del abandono que se generó sobre ciertos temas, digamos esto, Macri no pudo no dejar de plantearlo en Naciones Unidas el reclamo de Malvinas, y eso es gracias a la fuerza que hizo Cristina, digamos, anteriormente, ¿no? Creo que eso es muy importante y que muestra como esto, como lo que planteábamos de políticas de Estado, que tiene que estar presente independientemente de quién gobierne, porque lo que hacen es algo que Perón también, digamos, incorpora, ¿no? Hablando de esto de la Constitución, y que incorporó en el preámbulo, que tenía que ver con que uno de los objetivos del Estado era consolidar una cultura nacional, ¿no? Que no es menor el empezar a generar, digamos, esto, una identidad propia, ¿no? Entendiendo que nuestro país tiene una historia, ¿no? De haber mirado mucho hacia Europa y haberse formado, ¿no? No solamente a nivel legal, digamos, sino a nivel cultural, mirando hacia otro lado, pero en lo que plantea es que lo que tenemos que hacer es empezar a mirarnos un poco más a nosotros mismos y consolidar esta cultura nacional. Entonces, el reclamo efectivo por parte del gobierno sobre cuestiones que tienen que ver con la identidad nacional son muy, muy, muy importantes, ¿no? No solamente por el reclamo en sí, que es fundamental, digamos, sino también esto, por lo que hacen a la identidad nacional. Claro. No sé, ¿alguien más quiere aportar algo o algo? Hola, hola mami. Hola. No sé si alguien más tiene algo quiere preguntar, comentar, aportar algo. Mamá, ha llegado 1 hora tarde. Palo, Sí. Cuando vos citas en la parte de la justicia social, vos decís que la AUH la tomás como, o sea, se toma como un derecho. Sí. En el caso, por ejemplo, del progresar, del procrear, todos esos también vendrían a ser derechos, no solamente planes sociales. También son derechos, digamos. ¿Cuál es el tema? Digamos, que el riesgo que corren en esos, digamos, y que son discusiones que se dieron sobre todo en el segundo periodo del gobierno de Cristina, que tenían que ver con cuestiones que no tienen rango constitucional, ¿no? Entonces, que son políticas o programas de gobierno que, si se cambia la gestión, puede ser que sean modificados, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y por eso, digamos, en el año 2013, sobre todo, empieza a surgir dentro del gobierno de Cristina un pedido desde adentro de plantear la necesidad de una reforma de la Constitución. ¿Para qué? Para garantizar que programas como la asignación universal por hijo e hija, el plan Conectar Igualdad, el Procrear, el Progresar, todos estos constitucionalizados, y venga quien venga, no se puedan tocar. Eso no se consiguió, digamos. Hoy lo que conseguimos es que esas sean políticas de gobierno, los cuales son fundamentales, digo, y creo que lo bueno que tienen es que estos derechos que hemos conseguido han tenido una gran apropiación social, ¿no? Entonces, es la ciudadanía la que entiende que la AUH es algo que ya es de los niños y de las niñas, digamos, o sea, que no tiene que ver con una cuestión pasajera de un gobierno que se le ocurrió, sino que pensemos que un gobierno neoliberal como el de Macri, que vino y recortó un montón de cosas, no pudo tocar esto, ¿no? Digamos, no alcanzó y no tuvo fuerza para avanzar sobre este tipo de derechos, ¿no? Creo que una de las cuentas pendientes tiene que ser con esto, con generar que derechos como la asignación universal por hijo, con el programa Progresar, con el Conectar Igualdad, digamos, que hoy lo vemos claramente al estar en cuarentena, lo necesario que sería, digamos, que más pibes y pibas tengan acceso a soportes, digamos, digitales como las netbooks, que todos estos derechos se puedan
consolidar, digamos, en normas que hagan que venga el gobierno que venga, no las puedan sacar, ¿no? Esa es como una asignatura que tenemos pendiente de darles orden legal, ¿no? Que venga el que venga, no lo toque nadie, digamos. Son asignaturas pendientes, son derechos que hoy tenemos. ¿Sí? Mira, la otra de las cosas que sí lo hizo Macri fue con respecto a la jubilación. Acordate que él, la moratoria, por ejemplo, le cortó la moratoria. Entonces, infinidad de personas que tenían la edad para jubilarse, que no tenían los aportes como pasó, muchos que quedaron colgados, no se pudieron jubilar. Es decir, tenían ya la edad, tenían una cantidad de años aportados y demás, y se quedaron colgados, tanto mujeres como hombres. Sí, Entonces, sí, total. eso también tenía que ser como un derecho. Lo mismo pasó con el progresar. Ahora tenés que tener un montón de materias aprobadas para poder cobrarlo. Y antes no era así. Claro, progresar y ahí es la procrear diferencia. también. Ahí es la diferencia de cuando son cuestiones, digamos, derechos que nosotros adquirimos por programas de gobierno, como tienen que ver con estas cuestiones que estamos diciendo nosotros, que ¿qué pasa? Que se pueden terminar reglamentando según cómo piensa el gobierno de turno que tienen que ser los derechos. Digamos, nosotros creemos que a la educación pública tiene que acceder todo el mundo, entonces quisimos que el progresar sea súper accesible, digamos. Macri que cree en un sistema meritocrático que tienen que haber algunas carreras privilegiadas para algunos, entonces te dan las becas progresar, se acortaron, disminuyó el monto y se lo dieron a mucho menos gente, ¿no? Por esto, digamos, es importante que nosotros siempre trabajemos por la institucionalización de estos programas, ¿no? El hacer que logren tener en algún momento jerarquía constitucional o que sean leyes como un mínimo, para que venga quien venga no los puedan sacar, ¿no? Como Entonces, procrear también. Totalmente, sí. Digamos, ¿por qué? Porque una vez ya que cuando es ley es mucho más difícil, digamos, que nos los quiten. ¿Puede suceder? Sí, pasó, digamos. El caso de las jubilaciones es un claro ejemplo de que hubo una modificación, hubo un achicamiento, digamos, en cuanto a derechos, pero le salió muy caro al gobierno nacional en el sentido, digamos, que tuvieron que poner la cara y hacerse cargo de que iban y que estaban recortándole derechos a los jubilados y a las jubiladas, ¿no? Y a los legisladores que acompañaron eso también pagaron ciertas consecuencias. Entonces digo, ya no es tan fácil cuando es una ley lo que se tiene que modificar y que vienen a recortar derechos, ¿no? Nosotros hoy lo que tenemos que hacer es siempre trabajar por la institucionalización de nuestros programas, digamos, que estas políticas de gobierno sean inamovibles, venga quien venga. Bueno. No sé si alguien tiene algo más que preguntar. Lo que estabas hablando también recién de las Islas Malvinas, que es muy interesante, que yo lo viví, porque nosotros lo vivimos. Nosotros fuimos parte de la historia, donde estuvimos viendo cuando nos llevamos dinero o poníamos algo para juntar dinero para las armas o llevar víveres para que los chicos tuvieran comida, porque eso lo hicimos y fue todo un engaño porque no les llegó. ¿Viste? Eso lo vivimos, fue la historia, que fuimos parte de la historia realmente. Es decir, no les llegó, chicos que no tenían ni para comer, ni nada, ¿viste? Y entonces fue durísimo, muy triste, y nosotros lo vivimos y no nos olvidamos de eso. Con más razón la Malvina uno la tiene más presente que nunca siempre, ¿viste? Porque vimos casos y conocemos de chicos que en su momento cuando eran muy chicos, 18 años, que murieron allí. Y tengo compañeros que estuvieron, ex compañeros de trabajo que estuvieron allí, bueno, y quedaron muy mal por ese motivo. Y por eso, bueno, nosotros al vivirlo, nos hace más presente siempre. Cuando vemos las Malvinas, como si hubiese sido ayer cuando lo escuchamos a Galtieri, para frenar lo de que tenían que terminar ellos de una vez por todas y hacer las elecciones, porque tenían que volver las elecciones, entonces ellos pues frenaron con ese asunto. Pues fue realmente eso. Primero fue lo que pasó acá en Mendoza, el Mendozazo, el 4 de abril, y después después pasó lo otro, ¿viste? Al otro año. Entonces, es decir, fue una cosa totalmente, realmente fue hecha por los militares para frenar todo lo que estaba pasando, que la gente estaba como reaccionando contra ellos, ¿viste? Esa es la cuestión. Y bueno. Ire,
Nada más quería decir. Bien. A mí me gustaría preguntarte algo. Sí. Ya que estábamos hablando de... Muchas gracias. Buenísima la charla, me encantó. Bueno, gracias. Bueno, ya que estábamos hablando de derechos adquiridos por el peronismo, y el kirchnerismo es la continuación en política del peronismo. Para la gestión esta, aparte de que supongo que se va a querer tratar el derecho al aborto, ¿qué otros derechos crees que se pueden conquistar en esta gestión? Mira, yo lo que creo, digamos, obviamente que estamos en una situación muy particular viviendo, entonces, bueno, uno no sabe mucho qué va a pasar, ¿no? La realidad es que lo que creo es que viene a profundizarse, digamos, un modelo de rediscusión, ¿no? De la matriz económica de nuestro país en cuanto a una función más social, ¿no? Digamos, creo que viene un capitalismo mucho más social el que viene a impulsar Alberto. Entonces, creo que los derechos que vamos a conquistar tienen que ver por ese lado, con romper ciertos monopolios económicos, digamos, que hoy lo que hacen es aprovecharse, ¿no? De las minorías o aprovecharse del poder que tienen por sobre la ciudadanía. Entonces, creo que los derechos que vamos a conquistar vienen por ese lado. Como vos decías, yo no quise meterme, digamos, en el tema porque por el tema que viene una charla dentro de poquito de peronismo y feminismo, pero bueno, creo que un gran derecho que vamos a conquistar las mujeres y la ciudadanía va a tener que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que estoy convencida que va a suceder dentro de muy poco cuando salgamos de la pandemia, y la verdad que me parece que va a ser como la gran ley progresista de Alberto, pero creo que lo que viene es una rediscusión del tipo de capitalismo en el que vivimos. O sea, creo que la discusión y los derechos van a venir por este lado, porque la verdad es que esta crisis lo que deja en evidencia es que vivimos en un sistema que está agotado, ¿no? Entonces, y Alberto ya lo está planteando, entonces creo que viene por ahí, con romper con el monopolio de ciertos agentes financieros y con rediscutir, ¿no? ciertos roles económicos. O sea, me parece que la modificación viene por ahí, digamos, que los derechos que vamos a conseguir tienen que ver con eso, y creo que están buenísimos. O sea, la verdad que se empiece a dar esta discusión nos vuelve a poner a las argentinas y a los argentinos un paso adelante de ciertas discusiones que se están dando a nivel mundial. Bueno, cumpas, nada, cerramos acá, si les parece bien. Los próximos encuentros que se vienen van a estar relacionados en estas diferentes temáticas, así que vamos a estar avisándoles por las redes, no solo el material, sino también las fechas de los otros encuentros. El próximo tema es Doctrina Peronista, el manual de conducción y militancia. Exacto. Bueno, yo les quería agradecer a todas y a todos por haber participado. La verdad, agradecerles la invitación, me pareció requete lindo este espacio. Y antes de despedirnos, les dejé como traje una frase para leerles de Cristina que me parece requete lindo, que es eso, o sea, yo siempre como que, bueno, voy a decir que soy una nerd fanática de la Constitución, de las leyes y todo eso, de los derechos, y como que estos temas me gustan, pero siempre pienso por qué estoy y elijo pararme y ver la vida de la forma en que la veo y dedicarle, ¿no?, nuestra vida a la política y a construir un mundo diferente, un poquito más justo, ¿no?, en el que vivimos. Y creo que, y hay una frase de Cristina que siempre la leo y como que me hace sentir que, decir, bueno, sí, es este el lado donde tenemos que estar, y estoy convencida que cuando se las lea también les va a gustar a ustedes, porque bueno, estamos todos de este lado. Hola Juanpi, no te había visto, qué lindo verte. Bueno, y que dice así que bueno, con eso me quería despedir, agradecerles, y bueno, ya estoy atenta para la próxima charla para participar. Aguante la JP. Bueno, la frase dice: si están de acuerdo con que la asignación universal por hijo sirva para que millones de chicos tengan acceso a la salud y a la educación, si están de acuerdo con industrializar el país, creando valor y puestos de trabajo, si están de acuerdo en seguir invirtiendo en la salud pública, en proteger un acuerdo, en proteger el trabajo y la producción nacional
que impulse las exportaciones, si están de acuerdo en vivir en un país donde los derechos humanos sean para todos los argentinos, que es lo que nos diferencia de la barbarie, si sienten orgullo de su identidad, de su historia, y de vivir en un país donde podamos ser un poquito más iguales todos los días, sí, están de acuerdo de todas esas cosas, entonces forman parte de este espacio y de esta historia. Así que bueno, nada, si todos están de acuerdo, vamos a seguir construyendo entre todos esta historia acá desde Luján, para seguir cambiando, digamos, el lugar que tenemos en el mundo. Gracias, Paloma. Espectacular, gracias, Falo. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a estar subiendo esto también a YouTube, al canal de la JP, así lo podemos repetir. Así que nada. ¿Cómo se llama el canal de la JP? JP Luján de Cuyo, va a aparecer así. Así que bueno. Bueno, Cumpas. Gracias. Que anden muy bien, nos vemos. Gracias.